Audifinia. El libro de Amós. Amós pertenece a ese grupo de profetas que tanto en la tradición bíblica hebrea como en la griega son conocidos como los doce profetas, llamados también los 12 profetas menores, no por una menor importancia de su mensaje, sino por el tamaño de sus libros. Hablamos desde luego de profetas escritores. El primer versículo del libro de Amós nos lo presenta como un pastor de Tecoa en el desierto de Judea, limítrofe con el reino de Israel. Estamos en el siglo VIII. El reino ya se ha dividido entre el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. También este primer versículo del libro nos presenta el contenido del mismo como visiones que tuvo el profeta acerca del reino de Israel. Y también aquí mismo se identifica el tiempo de su ministerio profético como tiempo del rey Osías de Judá y de Jeroboam II, rey de Israel. Jeroboam II reinó entre el año 783 y el año 743. Y por tanto, es el tiempo en que tuvo lugar la predicación, el ministerio profético de Amós. Es un tiempo de prosperidad económica en Israel, y la riqueza había traído consigo lo que suele traer, la injusticia con los pobres, con los menos favorecidos, y el profeta denuncia con mucha energía esta injusticia en nombre de Dios. Hay dos conceptos importantes que aparecen en el libro de Amós y que por primera vez y que seguirán apareciendo en los libros proféticos. El primero es el día de Yahvé, como el día del juicio, día terrible. Ay de los que ansían el día de Yahvé, ¿qué creéis que es ese día de Yahvé? Es tiniebla sino luz, dice el profeta, capítulo 5, versículo 18. Advierte el profeta a los israelitas que confiaban en el día de Yahvé como un día de favor, en beneficio del pueblo, pero Amós los desengaña, será un día de venganza. Dios se vengará y utilizará a un pueblo extranjero, no se dice cuál, aunque se puede identificar a Siria, un pueblo extranjero como instrumento de su castigo. El otro concepto es el de el resto. Hay un resto fiel, el resto de Israel, un resto del que Dios se apiadará. Aborreced el mal y amad el bien, implantad el juicio en la puerta, quizá Yahvé tenga piedad del resto de José. Dicen también en el capítulo 5, versículo 15. El resto de José. José es uno de los nombres como se reconoce al reino de Israel. Este resto del que Dios se apiada, a veces en otros libros aparece como el resto que ha permanecido fiel. Como sea, en el anuncio de un exterminio que parece total, queda siempre un resto, algo que se salvará en el juicio, en el día de Yahvé. Recorriendo los capítulos del libro, podemos dividir su contenido. Primero, el libro contiene, capítulos 1 y 2, el juicio de las naciones vecinas de Israel y del mismo Israel. Enseguida vienen distintas amonestaciones, ahora ya solo al pueblo de Israel, capítulos 3 a 6. Después vienen 5 visiones del profeta, en el capítulo 7 al 9, versículo 10. Interrumpidas estas visiones por el relato de la vocación de Amós y su desencuentro con el sacerdote del santuario de Betel, en donde predicaba. Capítulo 7, versículos 10 a 17. Un texto especialmente importante. Es el único texto que hay un relato en prosa. El libro termina
con la promesa de restauración del pueblo de Dios a partir en la última parte del capítulo 9. A lo largo del libro se introducen repetidamente doxologías, es decir, himnos de alabanza a la gloria de Dios. Se le alaba como creador, dueño de todas las cosas, y también como juez, juez al que no escapa nada. Por ejemplo, en capítulo 4, Él forma los montes y crea el viento. Él descubre al hombre cuál es su pensamiento. O en el capítulo 5, Él hace las Pléyades y Orión, las estrellas, es el Señor de las estrellas. Desencadena ruina sobre la fortaleza y sobre la ciudadela trae devastación. Es decir, no hay ninguna protección humana que se resista al poder de Dios. Como dice Hans Urs von Balthasar, se canta la gloria de Dios desde el centro del fuego del juicio. El juicio, Dios restablecerá la justicia en un mundo e incluso en el pueblo de Dios, en donde domina la injusticia, Dios restablecerá las cosas. Desde el principio aparece Dios así, amenazante, ruge como un león, se nos dice muy al principio del libro, un león seguro de su presa. Los juicios sobre las naciones, los 2 primeros capítulos, llevan como estribillo las palabras seré inflexible. A Israel se le reprocha sobre todo la injusticia con los pobres. Nos sonarán de la liturgia algunos versículos. Venden al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Dios es el garante de los que no pueden defenderse, de los pobres que no tienen otro recurso que Dios. A las naciones paganas también se les pedirá cuenta de algunas injusticias. Hay una ley humana, una ley natural, diríamos, que también las naciones paganas conocen, no pueden decir que no la conocen, y por tanto a algunos se les pedirá cuenta de sus crímenes. En fin, nadie escapará de este juicio. El que lo intente será como el que huye del león y se encuentra con un oso. La justicia de Dios resplandecerá infaliblemente. La noche, el hambre, la devastación serán sus instrumentos. Otro tema es el de la medida, la plomada de Dios. En una de las visiones, Dios manda hacer caer una plomada para medir. Una medida que se usa en la construcción, ¿verdad? El hombre en el libro de Amós es esencialmente un falseador de medidas. Es como un tendero tramposo que falsea las medidas para ganar injustamente más dinero. En cambio, la medida de Dios es justa, perfecta y además inapelable. Esto es lo decisivo. La medida de Dios no puede ser discutida. En las 2 primeras visiones, el profeta intercede ante Dios cuando Dios amenaza, y Dios cede ante la intercesión del profeta. En la tercera, cuando la medida ya ha sido declarada, ya no hay intercesión posible, está establecido el juicio. En la última visión, capítulo 9, Dios destruye por su propia mano, destruye su propio santuario. Nadie escapará del castigo. Incluso Dios da una tarea a la serpiente y a la espada, la de perseguir, morder y matar a los que huyen. Nos detenemos ahora un momento en el relato vocacional que ya mencionábamos, capítulo 7, versículos 10 a 17. Desde luego tiene un peso especial en el libro. Amós declara aquí que no es profeta de profesión, no pertenece, por tanto, a las comunidades de profetas que existían. Tampoco es hijo de profeta, no soy profeta ni hijo de profeta. Es decir, la profecía no le viene de herencia familiar. Por familia y profesión, él era un pastor y cultivador de higos. Recordemos que hay prosperidad en el reino del norte, aunque Amós es pastor y cultivador de higos en el reino del sur.
La profecía le viene a Amós, entonces, no por profesión, no por familia, le viene por vocación directa de Dios. Y de ahí viene también la autoridad y la obligación que tienen en Israel de escucharlo cuando se dirige al santuario de Betel y habla. Ahí es donde es rechazado y es expulsado de nuevo a su tierra. Podemos ver entonces a un hombre que por familia, por profesión, tiene un pedazo de tierra, un trabajo, un horizonte humano bien definido, un mundo bien establecido. Pero la vocación profética le lleva a perder todo. Esto es lo característico de Amós, la pobreza. La pobreza en que le deja la vocación y la misión. Debe perder su patria, alejarse de su rebaño, debe ser desterrado y vivir en una especie de suspenso, a la espera de lo que vendrá, en el recuerdo de lo que ya ha ocurrido, es decir, de las injusticias ya cometidas, a la espera del juicio que él anuncia. Y el Señor lo que hace es llevarlo a una pobreza todavía mayor. Cuando Él anuncia estas cosas es nuevamente rechazado. Él no puede defender a los suyos, tiene que condenarlos. Esto es lo que le impone su tarea profética. Tiene que denunciar sus malas acciones. Es la obediencia profética la que lo introduce así en la pobreza. Esto permite que sea una herramienta en las manos de Dios. El mismo que se ha hundido en la pobreza puede experimentar lo que experimentan los pobres, víctimas de la injusticia de los poderosos, de los ricos. Por su propio destino, él debe experimentar lo que es ser expoliado de todo. Es muy llamativo que en esa situación él no reflexiona sobre su propio estado y sus penas. Su sensibilidad se agudiza ante la injusticia que sufren los pobres, no ante la que él sufre. Es solo una herramienta de Dios, como ya decíamos. Esto es lo grande de su existencia, que su disponibilidad para obedecer a Dios permitió a Dios utilizarlo en una forma de vida que él no podía prever, no podía tampoco comprender. Fue despojado de todo para ser libre en la misión. Tal vez su oración habría sido un poco amarga como la de Job o de Jeremías, pero no es así. Si en su libro no emerge explícitamente el amor de Dios, él lo representa. El amor de Dios está en la persona de Amós, porque recibe por la vocación profética, por la misión que tiene, una sobreabundancia de amor por los pobres, por los que sufren injusticias, una abundancia de amor por los abandonados. Y en esto representa a Dios. Si él tiene que mostrar a Dios celoso, a Dios a punto de descargar el castigo contra la injusticia, el profeta representa que esta violencia que hay en Dios es una forma de su amor. Podemos recordar el dicho de Pascal en la Escritura: todo lo que no es amor es figura del amor. También esta amenaza. Y por eso, porque hay esta fuerza del amor que lo mantiene vivo, él no languidece, no se cansa. Aunque es muy dura su vida, permanece lleno de vida ante Dios, ante el rostro de Dios. El juicio de Dios, la venganza de Dios. Mirada cristiana se va hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en donde vemos de qué manera se ha cumplido la justicia de Dios y la misericordia de Dios en un mismo acto. La ira de Dios, la cólera de Dios, ha encontrado la manera de convertirse en amor puro. La cólera de Dios que ha recaído sobre Dios mismo y nos ha liberado así
Si aceptamos al Salvador Jesucristo, nos ha liberado así del juicio, porque como dice el Señor en el Evangelio de San Juan, el que cree no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por la palabra que rechaza. Para todo esto nos prepara el profeta Amós. Es indispensable tomar en serio el mensaje de la justicia, el mensaje de la irritación de Dios, de la cólera de Dios, frente a estas injusticias, y es necesario recibir toda esta visión de Dios, del profeta, que con toda su existencia, con su obediencia a Dios, con el contenido de su mensaje, sigue representando el amor de Dios. Muchas gracias.